contexto, Jesús dirige estas palabras a la iglesia de la Odisea, una congregación tibia y autosuficiente. La escena es Jesús fuera de su propia iglesia, llamando a cristianos a que se arrepientan y restauren la comunión con Él. Wow. O sea, esto no fue escrito a inconversos, esto se lo escribió a gente adentro de la iglesia que tiene a Jesús afuera. En serio, loco. Pero no ha terminado, vamos a llegar al key de la lluvia. Perfecta. Todo predicador, todo hombre de Dios que ha experimentado lo sobrenatural, sabe que hay un momento, hay una parte en la cual Dios lo usa mucho. Claro. Hay gente que Dios lo utiliza mucho. Por ejemplo, yo veo mucho con mis ojos. Mis ojos es algo que Wow. Yo veo mucho. Loco, eso está profundo. Yo escucho mucho con mis oídos. Yo hablo mucho con mi boca. Yo toco mucho con mis manos. Yo camino mucho con mi pie, hermano. Entonces, oye el código que Dios le habló. Déjame darte. ¿Cuál es el código? El código que Dios le habló. A ella le preguntaron que cómo ella pasó de ser una profeta local a una profeta internacional. Que ya se veía cómo ella estaba dando profecía a gente en otros países. Wow. Y se cumplía. Entonces, la lógica de ella es que Dios está usando el YouTube para elevarla a otro nivel de profecía. Y después que, con lo que ella está haciendo en YouTube, aunque cogía más views en YouTube, y en la prédica de las iglesias cogía menos views, que las prédicas en las iglesias eran más importantes porque de ahí sí salían invitaciones. Porque Dios quiere proyectarle, que la gente la viera como una ministra, que la comenzaran a respetar como una ministra. O sea, Dios era su promotor, su media manager. Junior, Arrecia, ¿qué tú crees de eso? Yo todavía estoy procesando como que, y perdona mi ignorancia, y es la parte de que por qué Dios se va a entrometer en asuntos tan terrenales como aquellos, sobre la proyección de esa persona. Porque lo que yo tengo entendido de que se trata de la proyección de Cristo en la persona, no la proyección de la persona para ella promoverse. Señores, bienvenidos una vez más a Coinos Junior. Hoy vamos a hablar de códigos profundos. Vamos a hablar... Yo pensé que íbamos a hablar de... ¿Y qué fue? ¿Te estoy escuchando? ¿Qué? ¿Vamos a hablar de qué? Yo pensé que íbamos a hablar de cómo tú estás vestido, mano, de que tú tienes un No es el flow código. rabacuco y yo aquí di que con una suerita, di que cristiano Esto es un moderno. flow de domingo. Esto es un flow de domingo, loco. No, tenía que Junior, ¿tú decirme sabías? para yo venir con la dentadura bien preparada. No, es que tu gracia se manifiesta así con Juri. Wow, Si te wow, pones, wow. te voy a dar un código. Si te pones, te saco. No Siento fluye que me como voy a tiene que fluir. transformar. Siento que me voy a transformar. Entonces Dios te usa con los juris. Dios me usa a mí con el traje porque Wow. fluimos en dos códigos diferentes. Tú no estás entendiendo. Es que ese es tu elemento, mano. Ese es tu elemento. Ese es el elemento. Piscis, agua. ¡Qué cura! Bueno, pero es que yo me sorprendo con las cosas que están saliendo recientemente. Sorprendido. Está corriendo. No, déjame hablarte bien cómo fue, porque te lo voy a describir, ¿no? Ni siquiera voy a poner el video aquí. Tenemos otro video que vamos a poner hoy, pero ni siquiera voy a hablar del video. Te voy a describir ese video. Un tipo en un podcast, ¿verdad? Que está hablando de que el cristiano debe consultar su signo zodiacal. Dios mío. Entonces, no solamente se quedan ellos con ellos personalmente con su propio signo, sino que le adjudican a Jesús un signo zodiacal. Y dicen que Jesús, el Hijo de Dios, era Piscis. Yo soy Piscis. Y que por eso él se manifestaba en el agua. Wow. Por eso hizo la pesca milagrosa. Escucha el misterio. Que por eso caminó sobre las aguas. Que por eso el agua, o sea, era Piscis, loco. Ese es su elemento. Wow. Pero no solamente que Jesús era Piscis, sino que él era el avatar. No sé si me explico. Porque también él se movía con tierra. Tú no viste que le puso tierra el tipo. Hizo lodo. Viento, fuego. Él usó, mano, 3 elementos en ese entonces. Le faltaba uno para llegar al avatar. Exactamente, le faltó el fuego. Pero lo que sucede es que él usó su saliva, agua, ¿verdad? Tierra, hizo lodo y luego sopló. Dios mío. Pero es otro tema, la gente no está lista para esos temas.
Pero de eso tenemos que hablar, Junior, hoy. Oye, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque este asunto, aunque comenzamos relajando, es una preocupación y es un problema serio que tenemos. Sí, 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 Esta cultura de los códigos tenemos que atacarlas. definitivamente. Hemos venido hablando del agotamiento pastoral, ¿verdad? Que muchos pastores se están agotando, sienten que no pueden más, quieren rendirse, quieren soltar el pastorado. Eso es por un lado. Por otro lado, hablamos Ujú. entonces cómo nuestra generación, los millennials, se están alejando de Dios, cuando al mismo tiempo entonces la generación Z está loca y está curiosa y tiene hambre de Dios. Pero lo que pasa entonces, es que esta generación que tiene hambre de Dios no es con lo que está conectando, no es con la palabra de Dios, está conectando con códigos que no son códigos, Ujú. con códigos que son inventos, con códigos que son prácticamente brujería que estamos viendo. Definitivamente. Entonces, en Coinos tenemos una misión, y hablaba contigo ayer de eso, de que queremos conciliar lo sobrenatural de Dios, lo místico de Dios, con la verdad viva de Dios. Volver al centro, volver a Cristo, volver a que si no está en la Biblia, no inventemos. Entonces así, salir del misticismo por completo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que volver, porque ella sabe más que Dios. ¿Por qué hay que sacar la cosa fuera de contexto cuando la palabra es clara? Entonces, entonces, por eso que tenemos que hablar hoy. Tenemos unos problemas, tenemos gente que quiere sonar tan profundo que son unos herejes. Entonces, hay que atacar esas herejías de la raíz. Déjame ponerte un ejemplo para que tú veas lo mal que estamos. Escucha estos supuestos códigos. Y cuando yo trabajaba con él, no me era la portada, porque yo nada más usaba las portadas. Luego el Señor empezó a enseñarme. Ahí empecé a trabajar con él completo. Ahí hablamos y empezamos a trabajar completo. Ahí el Señor empieza a enseñarme de que las prédicas en iglesias, le voy a hablar a Escucha, mucha gente que está ahí, que no escucha va a esto. entender la de esa proyección como ministra, aunque no es la que no, aunque no se expanden tanto, pero llegan a un público que es importante, porque ahí es donde la gente empieza Sí, a abrirse más. sí, porque no, es que Entonces, el predicador no trabaja por números. Entonces, entonces, oye el código que Dios le habló. Déjame darte. ¿Cuál es el código? El código de Dios le habló. A ella le preguntaron que cómo ella pasó de ser una profeta local a una profeta internacional, que ya se veía cómo ella estaba dando profecía a gente en otros países Wow. y se cumplían. Entonces, la lógica de ella es que Dios está usando el YouTube para elevarla a otro nivel de profecía. Y después que con lo que ella está haciendo en YouTube, que aunque cogía más bien en YouTube, y en la prédica de las iglesias cogía menos views, que las prédicas en las iglesias eran muy importantes porque de ahí sí salían invitaciones. Porque Dios quiere proyectarle, que la gente la viera como una ministra y que la comenzaran a respetar como una ministra. O sea, Dios era su promotor, su media manager. Junior, Arrecia, ¿qué tú crees de eso? Yo todavía estoy procesando como que, y perdona mi ignorancia, y es la parte de que por qué Dios se va a entrometer en asuntos tan terrenales como aquellos, sobre la proyección de esa persona. Porque lo que yo tengo entendido de que se trata de la proyección de Cristo en la persona, no la proyección de la persona para ella promoverse. No. No se trata de ella, no. Entonces, Obvio. esa es la parte de que yo digo, ahí es donde yo me quedo como que, wow, verdaderamente, en vez de estar creciendo, disminuyendo por completo, no hemos entendido el mensaje clave acerca de todo esto. Porque si la persona quiere usar a Dios como medio, ¿verdad? En cierto sentido, para verse cristiana. Ujú. Bueno, pero si tú lo que estás buscando views, si tú quieres que te inviten, que esto y lo otro, da el mensaje de la manera correcta. Tú puedes decir, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? De que de esos 7,000 personas que me están viendo como ministro, ¿verdad? 100 o 200 Dios puede usar para llevarme a esos lugares, pero no venga a traerlo de que fue un código que Dios le bajó, que eso no es un código. Esos son los códigos que están ahora, loco. ¿Cómo eso es un código cuando eso es sentido común, cuando eso es la lógica? Pero Junior, ¿de verdad tú crees que Dios lo...
para darte respeto, él va a hacer que tú cojas más bien YouTube. Para darte respeto, voy a hacer que tú cojas Para, más bien YouTube. para nada, para nada, para nada. Eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y cuál es la verdadera realidad? De que ella está usando eso como es cosa para ella tener como quien dice una base para defender sus cosas. Persona nada, ahora que tú se pone bueno, espérate, chequea. Chequea, lo voy a buscar, este pedacito lo voy a buscar en Instagram, porque ahí está más breve. Más, porque es el elemento con el cual yo me conecto. Por Sí, eso míralo, ese era el video que yo te estaba hablando, del Ajá. elemento, de los elementos. Dios Dios me mío. habla más claro. Pero Porque es el elemento por el cual yo... algo que tú dijiste en este momento, porque esto, te voy a decir algo a ti. Háblame todo el TikTok que usted quiera. No, Dale no, pausa, dale no, pausa, dale pausa, dale pausa. Dime, dice, Entonces, en un ciclón, ¿cómo ella va a estar? ella no para de orar en un ciclón, loco, por 3 días ahora pisado. En un tsunami la tipa está sumergida, literal. Oye, Esto es lo que le debemos dar a las generaciones y esto es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero oye, vamos a terminar, oye. llega más lejos y le llegamos más gente. Hágalo, por favor. Claro, no, yo me gozo. En el que a mí me dicen, Venancio, te subían hablando lengua. Digo, gracias. Estamos provocando que la gente sepa lo que habla lengua. Pero, Stephanie, escucha esto. escucha ese comentario. Todo- Estamos provocando, como que si eres tú que provoca la vaina. Sé que yo, Pero ¿desde cuándo tú puedes provocar algo? Lo que tú puedes provocar es el lío. Lo que tú estás provocando ahora mismo eres tú que lo estás provocando conmigo. Que yo reaccione de esta manera. Eso es lo que tú provocas. Mientras que el Espíritu Santo me dice por dentro, cálmate, cógelo suave, ámalo. Ahí es donde yo digo que el Señor todavía está trabajando conmigo. porque te llena, ¿verdad? Porque me dice, óyeme, tú tienes que amar y tener paciencia con ese tipo de gente. Pero yo nada más digo, pero Señor, eso es lo que se está promoviendo y le está haciendo un daño a esta generación allá afuera. No, loco, es que es tenerle amor y compasión a ellos, pero hay que hablar la cosa clara en el mismo terreno, por eso lo estoy trayendo aquí. Porque tiene que haber una respuesta en contra de esa charlatanería. O sea, ¿en dónde hay Biblia? ¿Qué base bíblica hay de que tú te conectas con un elemento y eso te sube los poderes espirituales? Pues es un chakra que tenemos en Naruto, es Goku, es el Ki, el Avatar, que hay más poderes cuando la luna está bajita. Y si tú eres del lago, de la tribu del lago, tú tienes más poderes. Yo me di mi Avatar, yo puedo hablarle de teología de Avatar si quieren. Loco, Anthony, mira, yo pensaba que el misticismo se estaba saliendo, ya que estaba haciendo, ¿No? estaba calmándose. Es que el problema no es el misticismo, loco, porque yo no ni siquiera creo que el misticismo es lo malo. Yo creo que tiene su espacio. El problema está cuando tú eres todo sobrenatural y cero palabra, o todo teología y cero presencia. Tiene que haber un punto medio. El lío es que esta gente, él no habla de Biblia, él habla de cuando él hace silicio, que Dios le lleva a niveles, que su espíritu se altera. Es una palabra favorita de que algo se altera. No sé qué quiere decir se altera en el contexto de él. Entonces, él sube a niveles diferentes con el silicio, por ejemplo. Entonces, en serio, loco, pero no ha terminado. Vamos a llegar al key de la lluvia. Profeta, todo predicador, todo hombre de Dios que ha experimentado lo sobrenatural, sabe que hay un momento, hay una parte en la cual Dios lo usa mucho. Claro. Hay gente que Dios lo utiliza mucho. Por ejemplo, yo veo mucho con mis ojos. Wow. Yo veo mucho. Loco, eso está profundo. Yo escucho mucho con mis oídos. Yo hablo mucho con mi boca. Yo toco mucho con mis manos. Yo camino mucho con mi pie, mano. Natural, Wow, va a decir, pero eso es wow. muy grande. Pero el que espiritual entiende. De acuerdo a la experiencia que tú tengas con Dios, es de acuerdo lo que tú vas a manejar. No, y lo mejor es tú conocer cómo Dios te cómo usa. Dios te utiliza. Ahora, ¿por qué Stephanie Santana dice que en ese momento cuando llueve se conecta más rápido todo? ¿Qué pasa, Stephanie? Lo primero es que yo tuve ataques con la lluvia. ¿Cómo así? Cada vez que yo iba por un lugar, llovía. Cada vez que yo iba a hacer un evento, llovía. Y yo le pregunté a Dios. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que te entrego legalidad sobre la lluvia. Y antes de tú tener legalidad sobre algo, tienes que enfrentarte a eso. Sí. Si tú no te enfrentas a algo, no tomas legalidad. Sí. Entonces después el Señor empieza a mostrarme. Y yo digo, ven acá, porque hay lugares donde yo voy a predicar y siempre llovía antes de yo predicar. Llovía un chimpá.
o en medio del mensaje. Eso me pasaba antes. Eso me dijo, lo que pasa es que a veces hay ataques de brujerías. O hay brujerías que entierran en diferentes zonas y tú sientes una opresión predicando y tú sientes como flecha y tú sientes como que nadie adora y a veces hay espíritus que están infiltrados. Entonces el Señor me dijo, lo que pasa es que cuando llueve, en ese momento hay una limpieza en el entorno, hay una limpieza en el lugar. Y el Señor fue haciéndome conocer cómo yo me conectaba con la lluvia. En ocasiones, Espérate. Tú me vas a decir entonces que cuando Jesús fue a reprender los demonios del personaje, ¿verdad? En el Gadareno. cementerio, estaba lloviendo. Pero no hubo un ataque antes de eso, de lluvia, de la tormenta, loco, que tuvo que se le calle enmudece. Recuerda que eso pasó. Entonces es una confirmación bíblica de que Espérate. Jesús necesitaba enfrentar la lluvia. La lluvia era un ataque del enemigo. Pero oye lo más peligroso de esto, Junior. Y ni siquiera ya vamos a terminar otro pedazo. Oye lo más peligroso de esto, Junior. Que hemos llegado a un punto donde ya la palabra hablada de Dios no es suficiente, aparentemente. ¿En qué momento ella mencionó versículos bíblicos? Nada, conjeturas En ningún momento personales, nada de Biblia, nada, ha nada, nada. sido cosa que Dios le ha revelado. Cosas que supuestamente, vamos a hablar claro, porque este es un episodio que no puedo, cosas que supuestamente Dios le ha revelado. Dios le reveló. Junior, ¿tú crees que Dios está, tú crees que de verdad que si el enemigo te va a atacar de que con un chin de lluvia? Él ataca, él ataca en áreas que verdaderamente son relevantes. Yo le dije a Clary, porque no se necesita mucho, ¿verdad? Cuando el enemigo quiere atacar, él ataca donde tiene que atacar. Y voy a traer un ejemplo vivo de mi parte. Y fue cuando yo anteriormente, para que ustedes se den cuenta cómo que son verdaderamente los ataques del enemigo. Porque él no te va a afectar solamente el exterior. Él quiere atacar áreas que verdaderamente tú vas a tener link para salir de ellas. Yo tenía una situación con la pornografía. Era adicto por completo con la pornografía. Y hablando con mi esposa, le dije, ¿tú sabes cómo comenzó todo? En un corito en la escuela, en una computadora. Vieron, pusieron una imagen, yo vi la imagen. Yo tenía 12 años cuando eso. 10 y pico de años después, todavía con el problema. Si el enemigo te va a atacar, no es como una lluvia, él te va a atacar por donde verdaderamente te va a doler, por donde verdaderamente tú vas a tener situaciones y luchas, la cual tú vas a tener, ¿verdad? Para dejar algo atrás. ¿Qué él usa? ¿Qué él está usando? ¿Qué yo puedo ver, identificar? Si me meto en su terreno, ¿qué yo puedo identificar en este momento? Su ego, Su ego, no tan solo su ego, ella está maquillando su parte de que le gusta, ¿verdad? Estos tipos de temas para su propio beneficio. su falta de herramientas bíblicas para interpretar la Biblia correctamente. No tan solo eso, sino también la parte de donde tú sales, que hay elementos que tú necesitas o que Que no Dios está en la usa. Biblia, lo que te estoy diciendo. Son cosas de que básicamente eso, ahí es donde yo digo, esta Dios, a mí, que Dios no, perdóname. El enemigo usa eso para confundirla. Claro, a Ahí ella es donde está y a el otros. verdadero ataque. La confunde a ella, la hace sentir segura de sí misma para entonces llevar este mensaje y confundir a otras personas más. Ese es el verdadero ataque del enemigo. Y yo le pido al Señor que le abra los ojos a las personas para que no se dejen engañar por eso. Fuerte, Junior. Porque la Eso es cuestión un está, ejemplo. André, Eso mira, es en los uno. comentarios podemos ver, espérate, podemos ver gente, ¿verdad? De que sí, la gente dice, oh, sí, eso es brujería, eso, esto y lo otro, pero hay otro porcentaje de gente que lo están creyendo, Ujú. que le dicen, sí, lo de los comentarios son ignorantes. La pregunta que tenemos que hacer entonces, Junior, es ¿por qué? ¿Por qué no se daba antes? ¿Por qué se da ahora? ¿Dónde quedó el vacío? Porque eso está llenando un vacío en alguien, está supuesto, está lleno por lo correcto, que es la palabra de Dios. El problema está en que ya nadie quiere discipular. Tú mencionaste algo, Anthony, y fue la palabra sobrenatural. Ujú. La gente quiere llenar ciertos vacíos con lo sobrenatural. Quiere ver un tipo de... Sí, manifestación específica, Sí, correcto. objetiva, al modo de ellos. Yo quiero que Dios se manifieste como yo quiero que Dios se manifieste.
Ujú. Entonces yo voy a sitios donde van a manipular el ambiente para que yo sienta eso que estoy buscando. Exacto. Porque hay muchos que montan un show, pero no se dan cuenta. Ayer estábamos teniendo una conversación con unos caballeros en mi iglesia, loco. Y alguien dijo algo tan interesante que me dio miedo al mismo tiempo y que agrega a esto que está pasando hoy. Y él dijo, hay gente aquí, tenemos hombres en nuestra iglesia, que vienen porque es que las mujeres lo traen. Y nosotros, porque lo vemos todos los domingos, hemos asumido que son cristianos. Mm. Pero como no han sido discipulados, pero que tú lo ves, levantan la mano igual que todo el mundo. Adoran igualito que todo el mundo. Van a los eventos. Pero no hasta que tú te sientas con ellos, en un grupo pequeño, en un discipulado, en un 1 a 1, que tú te das cuenta entonces, oh, espérate. De momento ahí tú te das cuenta que el tipo también cree en Pisces. Mm. De momento que tú te das cuenta que él no sabe realmente qué es el evangelio, por qué Cristo murió y por qué necesita a Cristo en su corazón. De momento tenemos gente en la iglesia que cree que están salvos porque visitan la iglesia, pero nunca han comenzado una relación real con Dios, ni han comenzado a dejarse moldear por el Espíritu Santo para parecerse más a Cristo. Entonces, los medios ahora están sustituyendo, ya nadie quiere discipular, la gente quiere ver video. Y es culpa también de nosotros los pastores. Porque, y no son todas las iglesias, para que no me entiendan, hay iglesias que dan su discipulado, pero hay muchas iglesias que no están discipulando a la gente. Entonces, Que lo que cuando ven, quieren son números, que lo que quieren es número de personas. Por eso ellos tratan de que su mensaje sea un mensaje, tú sabes, muy emocional, muy bien asombroso, para llamar un tipo de atención, pero no es que ellos están enseñando. Muchas ujú, de las iglesias ahora mismo no enseñan. Son más tipo, nosotros hemos dicho esto anteriormente, se han convertido aquí en Estados Unidos, hay ciertos programas que se llaman Tech Talks. ujú, Entonces son iglesias motivacionales actualmente. que son temáticas. Estábamos hablando de eso, de que ya las iglesias, loco, no quieren hablar de, ya no se predica la palabra. O sea, en el sentido, No, antes se daban textos expositivos, que cogían un libro de la Biblia, que cogían 2 o 3 capítulos. Ahora es temático. Yo pienso en un tema, hey, quiero hablar, ¿qué tema está tendencia ahora? Vamos a hablar de la ansiedad. Y busco 2 o 3 versículos que estén hablando de la ansiedad, que vamos a resolver la ansiedad con eso. mano, y es ahí donde comienza un problema aquí que nosotros estamos tratando, y es cuando sacan los versículos fuera de contexto. Uno de ellos es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos usado para cuando nosotros estamos pasando, ¿verdad? Estamos en un negocio y decimos, no, yo voy a echar para adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es que es bueno usar esos versículos, ¿verdad? Y lo que tú no sabes es que cuando Pablo estaba pasando por ese proceso, ¿dónde era que estaba metido? En una cárcel en Filipo. Y él de la cárcel le estaba escribiendo a la iglesia. De No Filipo. sé si tú me entiendes. Él en la cárcel le está escribiendo a otro que todo lo puedo en Cristo, que todo se puede en Cristo que me fortalece. Entonces, es un versículo de contentamiento en la adversidad, no una garantía de éxito, Ujú. porque ahora lo usamos como una muleta. No sé si tú me Ay, entiendes. sí, ay, sí. No te preocupes, yo voy a hacer eso, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no. Es al revés. Es si tú tienes una adversidad, Ay, 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 ay. ahí es que tú dices, wow, estoy en esta adversidad, estoy en esta prueba, pero no te preocupes, Dios me va a sacar de esta. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como una muleta, me voy a meter en eso, al lío extraño, meter a Dios al lío. Va a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese es uno de los ejemplos, Junior. Ahora, hay otros versículos más que queremos hablar que están fuera de contexto. Pero antes de entrar ahí, quiero resaltar que una de las cosas que tenemos que hacer es, tenemos que traer la respuesta. Tenemos que traer la contra a eso. Y por eso queremos dar ejemplos, pero también ser una parte de la solución. Claro, Y queremos hablar de incluso herramientas básicas. Te vamos a dar 3 herramientas básicas para interpretar la Biblia correctamente. Pero no solamente para interpretar la Biblia correctamente, a manera personal, tú puedes utilizar estas herramientas que te vamos a dar hoy para tú oler, identificar de lejos una herejía, claro. un falso profeta,
un falso maestro de la palabra de Dios. Así es. Otro versículo, Junior, que la gente utiliza es, donde hay 2 o 3 reunidos. Ey, 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 ey. Wow, mano, ese es un golpe bajo, ¿oíste? Para la gente. Ay, qué golpe ni más bajo, mano. Te voy a confesar algo, Junior. Dime, dime, dime. Yo usé el versículo mal hoy en una meditación, hoy mío. Tú estás acostumbrado que aún habiendo leído las investigaciones de nosotros para este episodio, en la adoración lo usé mal hoy y lo usé así también, que donde hay 2 o 3 reunidos. Pero ¿qué dice esto? Lo leo. Fuera de contexto, se cita en reuniones de oración o incluso como excusa para no asistir a la iglesia. Tú sabes, dale una pausa en eso. Yo mismo lo he usado con mi propia familia, en cierto sentido, cuando yo no quiero ir para la iglesia y le digo, vamos a hacer servicio aquí. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, Dios está ahí. Es así. Pero es que Dios está ahí, aunque no hayan, ni siquiera hayan 2 o 3. Mira, y esa parte de las reuniones, el congregarse, es vital, es importantísimo. Y es ahí como, y eso es lo que, y para volver nuevamente ahí, ¿verdad? Quiero ver un paréntesis. Cuando las cosas se salen fuera del contexto, trae una confusión y un problema dominó dentro de las congregaciones, que básicamente esos son los ataques del enemigo. Así mismo. Porque ¿qué está haciendo? Separando, está sacando a las personas. ¿Por qué él quiere que tú no te congregues? Y entro nuevamente a lo que iba a decir. Hay algo especial en el tú congregarte. Y me ha sucedido. Hay días que me he sentido muy cabizbajo. Hay semanas que me he sentido muy cabizbajo. Y cuando regreso a la congregación y me reúno con mis hermanos, las fuerzas se me son renovadas. Y me levanto nuevamente y digo, vamos a seguir hacia adelante. Y es ahí donde yo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo que me está separando de Él es fuerte y me puede tumbar. Y es ahí donde nosotros podemos verdaderamente usar ese versículo para que nos levantemos. En esos momentos donde tú no quieres ir para y congregarte, tú decir, Señor, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Déjame yo pararme de aquí y irme a congregarme a la congregación. Sí, porque la línea ahora es, yo no necesito congregarme porque yo tengo una relación con Dios. Es una relación, no es una religión. Y yo entiendo que es una relación, no una religión, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Religión No, y no, no, congregarse son 2 cosas diferentes. no. Mm. Dios quiere Sigue, que estemos en comunidad, pero porque en hermano, es que comunidad crecemos. Jesus, es que escucha, si tú tienes una relación con Dios, Dios mismo te va a hablar y te va a decir, ve a congregarte. Digo, pues, No me venga diciendo, no, que lo único que yo necesito es tener una relación contigo, porque tú no sabes, cuando tú te congregas, o tú puedes ser de ayuda, o a ti te ayudan, o tú puedes ayudar a alguien más, por la por eso mismo. relación que tú tienes con Dios, porque Dios te va a revelar y te va a decir, ve, habla con este hermano que tengo una palabra para X persona. Ujú. Pero ¿cómo él va a hacer eso si tú estás en tu casa? ¿Cómo va a ser eso si tú no estás leyendo, o no estás leyendo la Biblia o la estás leyendo incorrectamente? Bien. Porque es otro asunto. Entonces tenemos gente que sí se congregan, pero la mayoría de la gente, oye, no está tan loco por plataforma, pero no quieren formación. Yo no quiero plataforma. Todo el Yo mundo estoy quiere aquí, dar, yo estoy loco, todo aquí el por mundo la quiere dar gracia de Dios. palabra hoy día. Yo sé que tú no, pero todo el mundo quiere dar palabra hoy día. Todo el mundo tiene una palabra, todo el mundo. La pregunta es, ¿qué palabra te El está lío dando que se a van a ti? buscar. Pero ¿qué palabra Dios le está dando a ella? Porque es que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Wow, Gente que está wow, en empty, loco. wow. Jesús modeló todo lo que teníamos que hacer. Jesús, siendo Dios, él pudo haber nacido recién nacido, ser el único recién nacido de la historia que hubiese nacido hablando si le hubiese dado el deseo. María, yo soy el Hijo de Dios. Pero él pasó todo el proceso humano, loco. Claro. Entonces, oye, cuando dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, realmente, loco, está hablando de una disciplina eclesiástica. El contexto de eso viene de cuando, ¿tú te acuerdas de lo que llaman el procedimiento bíblico? Cuando un hermano te comete Sí. una falta, tú lo llamas aparte, ustedes no hablan de eso, si aún persiste, tú traes a un testigo, si aún persiste, tú lo dices en ese contexto, es que Jesús entonces dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre,
Ahí Wow. estoy yo. ¿De qué está hablando? De que en la iglesia Dios nos llama a resolver los problemas, no a Ujú. ignorarlo. A que si hay un problema en el cuerpo, hay que sentarse a hablarlo y que Él aprueba eso. Lo que Él desaprueba es el chisme, pero que Él aprueba que se confronten las cosas. Entonces, Leo dice, no es un pase libre para evitar congregarse, ni una fórmula mágica para que cualquier pequeña reunión tenga autoridad especial, sino que la presencia de Cristo está guiando a su iglesia cuando actúa conforme a su voluntad en asuntos de disciplina y de restauración. Una gran diferencia cuando ponemos Ujú. el texto en contexto. Y Yo el qui- último que la gente utiliza para profetizar y no, para no, orar espérate, por eso. espérate, espérate, Ah, ok, ok, espérate, no, espérate, ok, espérate, ok, ok, espérate. ok, ok, Ese, ok, ese ok. no es el último. Hay Que uno fluye. más bueno, hay uno más bueno, hay uno más bueno. Sí, sí, sí. No juzguen para que no sean juzgados. Ay, Dios mío. A mí Loco, nadie me yo, puede juzgar, lo- solo Dios. loco, loco, yo lo he usado eso. Yo lo he usado, yo lo he No, ta- usado. no estamos confesando aquí, Junior. Mano, es que yo leyendo este, ¿verdad? Yo estaba muy ausente de este. Este me tocó tan fuerte, me llegó ahí. Yo dije, wow, ¿cuántas veces yo no he usado eso? Sí, loco. Es increíble. Hasta- Y te leo, antes que tú fluyas, te leo para decirlo textualmente como que está aquí. Esta frase, Junior, se ha vuelto un lema de tolerancia absoluta. no Ante sa- cualquier crítica a una conducta, muchos responden, no juzgue, solo Dios puede juzgarme. yo Tomada no aquí, salgo corriendo, mano. Yo no salgo corriendo porque estamos grabando. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Y usamos eso para excusar nuestras faltas inmorales, justificar nuestro pecado, encubrir nuestra mediocridad espiritual. Claro, No me juzgues, solo Dios puede juzgarme. pero Sí, mano, es que el contexto verdadero, el contexto métete ahí, verdadero. métete ahí. Dice, Jesús advierte contra la hipocresía al juzgar. Óyeme, cuando yo leo eso, yo digo, y él continúa diciendo, pero que primero examinemos nuestra viga del mar. De hecho, enseña que por sus frutos conoceremos a las personas. Y la gran comisión incluye enseñar a obedecer, ¿verdad? La verdad, sino que prohíbe el juicio hipócrita y arrogante. Jesús concluye que luego de corregirnos a nosotros mismos, podemos ver claramente para ayudar a nuestros hermanos. Es decir, si debemos corregir el pecado, pero con humildad y justicia, no con condenación hipócrita. Ujú. Cuando usamos esta frase, ¿verdad? De no juzguéis para no ser juzgados, no está diciendo, primeramente, como dijo Jesús, que miremos nuestra viga. Primeramente, tú te tienes que ver a ti mismo, reconocer tus pecados, para entonces tú poder ayudar a los demás. Pero Ujú. no vaya tú con tu pecado pensando de que tú tienes la verdad absoluta, simple y llanamente ir a atacar a una persona. Eso era, porque Jesús, ¿verdad? Bregaba mucho con los fariseos y ese era el trabajo de los fariseos. Ese es el Exactamente, contexto histórico que hay. exactamente. Que los fariseos predicaban una cosa que ni ellos mismos estaban siguiendo. Entonces, lo que Jesús está Y no diciendo, podían seguirlo. y no podían porque eran 400 y pico preceptos de reglas. Ahora bien, lo que Jesús está diciendo, si yo he trabajado con el Espíritu Santo una área de mi vida y te estoy viendo mal en esa área, si ya yo no tengo la vida que te mejor, si ya Dios resolvió ese asunto conmigo, yo puedo jalarte, Junior, y Claro. decirte, eso está mal. O sea, el versículo no condena el juzgar, como tú acabas de decir. Él condena juzgar con hipocresía. Ujú. Que eso es lo que estamos viendo en los medios sociales. Mucha gente juzgando hipócritamente. Mucha gente hablando de una santidad que ellos mismos no viven. Y yo tengo que controlarme porque yo he escuchado muchos pastores hablando en contra de muchísimas cosas que luego, lamentablemente, digo lamentablemente porque nos afecta a todos, porque somos un solo Claro, cuerpo, claro, claro, claro. se le encuentran eso mismo que ellos tanto predicaban y martillaban. Por eso es que yo no digo, oye, yo he parado hasta con mi esposa, con la misma esposa mía, le digo, yo no le digo, yo nunca te voy a ser infiel, le digo yo a la esposa mía, ¿verdad? Le decía. Y yo reconocí y dije, ¿tú sabes qué?
en vez de yo decirte a ti, yo nunca voy a hacerte infiel, lo que yo le digo ahora en adelante que es, Dios líbrame de no llegar a serle infiel a mi esposa. Porque si hablamos de así real, que venga el enemigo y mande una tentación en un momento débil de mi vida. No tiene que ir tan lejos, ni débil, ni nada. Junior, somos humanos y estamos aquí dependiendo de Dios. El problema está en que Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él y ahora queremos nosotros ser independientes de Dios Ujú. y dependientes de un hombre que predica Wow, cuestiones. wow, wow, wow. Muy Estoy fuerte. pendiente al nuevo post, estoy pendiente al nuevo video, estoy pendiente al nuevo código, estoy pendiente al nuevo rema, pero estoy lejos de Dios, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Entonces, Dios quiere que seamos dependientes de Él, pero nosotros pues, preferimos ser dependientes de hombres falibles que inevitablemente van a fallar. Así es. Pero seguimos. Esta me gusta, Junior, porque esta se usa mucho. Tú sabes que el salmista dijo, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y mucha gente lo utiliza en eso para no hacer nada. No, es que la Biblia dice que estemos quietos. Entonces yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Yo voy a esperar que Dios lo haga. Junior, tú estás haciendo trabajo, sí, aplícate. No, porque Dios me dijo que tengo que quedarme quieto. Entonces, en contexto, Dios dice, quédense quietos, reconozca que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Es un llamado a cesar la ansiedad bélica y confiar en la soberanía de Dios entre las naciones. No significa que nunca debemos actuar, sino que en medio de la incertidumbre o el conflicto, recordemos que Dios está en control y Él finalmente triunfará. O sea, ¿qué diferencia? Y el versículo clave, Junior, el versículo clave de todo mensaje evangelístico. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Yo voy a leer esto porque esta me dolió a mí, porque yo lo hice por muchísimos años. No, y se sigue usando. Sí. Popularmente se usa en evangelismo como si Jesús estuviera tocando la puerta del corazón de cada pecador, esperando entrar si la persona le invita. Suena a una profunda imagen de Cristo buscando al perdido, pero se aplica mal. En contexto, Jesús dirige estas palabras a la iglesia de la Odisea, una congregación tibia y autosuficiente. La escena es Jesús fuera de su propia iglesia, llamando a cristianos a que se arrepientan y restauren la comunión con Él. Wow. O sea, esto no fue escrito a inconversos, esto se lo escribió a gente adentro de la iglesia que tiene a Jesús afuera. Y eso tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Porque yo me preguntándome y diciendo, ¿cómo la gente de afuera, yo le va a tocar la puerta, que básicamente a alguien que no ni siquiera lo conoce, ni siquiera ha escuchado de él? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto, Juno? Que es importante. Señores, es importante que cuando usted escuche cualquier cosa, cualquiera, de nosotros, de Coinos, o de cualquier predicador, o de cualquiera, tomando el mismo versículo, que debemos de juzgar realmente todas las cosas, lo primero que usted va a hacer es buscarlo en la Biblia y ver si se alinea con la verdad Claro, bíblica. claro. Y por eso vamos a concluir dándole 3 herramientas claves para que usted pueda identificar cuando algo está realmente en la Biblia y se alinea con la Biblia. O no es que una gente está forzando un versículo bíblico para hacer que diga lo que ellos quieren que diga. Entonces, número 1, y vamos rapidito para ir concluyendo, porque yo no tengo un cucao. Número 1, Sí, sí, ven a todos los muchachitos apareciendo, es por eso. considerar el contexto literario e histórico. Un texto sin contexto es un pretexto. Toda cita bíblica debe entenderse a la luz de su contexto inmediato, los versículos y capítulos donde aparecen, y su contexto histórico cultural, o sea, decir, el autor, la audiencia original y la situación, Ey, antes de sacar conclusiones. ey. La esposa mía escuchó un predicador, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo. Ujú, Y nosotros conocemos, ¿verdad? De que cuando el padre vio al hijo pródigo, él salió corriendo ujú. detrás de él y básicamente le dio un anillo. El contexto histórico de esa situación es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Históricamente hablando y culturalmente hablando,
la razón por la cual el padre salió corriendo fue para adelantarse de que la gente de ese pueblo no saliera a maldecir a su hijo. Porque si lo maldecía y lo rechazaban en ese entonces, entonces se le iba a hacer imposible al hijo verdaderamente poder entrar nuevamente a la casa de su padre. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Te estoy Por lo escuchando. tanto, cuando el padre salió corriendo, dijo, espérate, antes de que venga la gente del pueblo y me maldigan al hijo, déjame yo hacerlo parte de mi casa, para que eso no suceda. Que La nosotros pensamos importancia del de que contexto sola, histórico. Por eso es importante ver el contexto. exactamente, de que la cosa no está ahí por estar ahí. Nosotros tenemos que conocer el contexto, la historia de lo que sucede verdaderamente. Cuando Jesús hablaba con las parábolas y todo eso, recordemos de que eso fue en un tiempo donde no había mucha gente con literatura, Ajá. donde el gran por ciento de personas eran analfabetas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo y leyendo, ¿verdad? Dice que considerar el contexto literario e histórico, en cierto sentido, es entender de que muchas de las cosas son literales, Sí, te de escucho. que, de que no hay que sacarle más, no hay que exprimirle ese versículo más de lo que ya te exprimió. Es como que tú quieras venir y decir, no, que 1 más 1 es igual a 2 y tú vengas a decir, ¿verdad? A buscar que existe, ¿verdad? De que tú puedes multiplicar. No, no hay otra manera. 1 más 1 eso es 2. Punto y se acabó. Exactamente. Entonces, Junior, tú estás muy correcto. O sea, hay cosas que son literales, que no hay que buscar griego, hebreo, jebuseo, eteo. Entonces, ¿cómo podemos saber rápidamente, Junior, una gente que quizá no tenga esa herramienta, qué pregunta tú te debes de hacer al momento de leer un texto? ¿Quién escribió el pasaje y para quién lo escribió? ¿Quién era la audiencia de ese tiempo? La gente no está en ¿Cuándo eso, se loco. escribió? La gente no está en eso. Por eso es que está pasando lo que está sucediendo. Tenemos que preguntarnos cuándo y en qué circunstancias escribió. Mira cómo tú estás hablando de Ujú. esto. O sea, había una cultura histórica, una cultura en ese pueblo de que algo podía suceder si no entraba a tiempo. Entonces, ¿en qué circunstancias se No escribió? era del pueblo, mano, era parte de la cultura judía. Es lo que estoy diciendo, del pueblo judío. Entonces, mucho más importante, Junior, tenemos que preguntarnos cuál era la intención original de ese mensaje. Mm. O sea, ¿qué problema, qué respuesta a qué se estaba escribiendo ese mensaje? Porque lo que tenemos que entender es que la Biblia se escribió en un tiempo específico, un contexto específico, pero que nuestra función es sacar los principios de ese texto, porque siguen siendo válidos para nuestro tiempo hoy. Ok, número 2, identificar el género literario y lenguaje figurativo. Ey, 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 ey. Yo estuve escuchando, leyendo un libro y el autor de este libro, él desarrolla eso a plenitud. El lenguaje figura. Eso es importante. Eso es sumamente importante. Un permisito. William, él tiene una botella, perdón. Y básicamente, cuando este autor comienza a desarrollar ese lenguaje figurado, ¿verdad? Y estaba hablando en ese entonces sobre los días que duró la creación, que ahí hay mucho lenguaje figurado. Por eso es que hay tanta polémica dentro de las escrituras de acerca de qué tan vieja es la tierra, de qué tan viejo es el universo, tanto dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia, porque se usa muy bien el lenguaje figurado. En el Antiguo Testamento, eso se usa muchísimo también. Y si nosotros no entendemos eso y no comenzamos a escudriñar la palabra de manera correcta, vamos a entrar en interpretaciones erróneas. Exacto. Continúa. No, eso fue perfecto. O sea, tenemos que preguntarnos si es un lenguaje literal, si es un lenguaje metafórico. Por ejemplo, un ejemplo bien exagerado, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, Jesús no estaba diciendo, señores, que él era una puerta de madera, que él tenía un No es, manubrio, no es una puerta literal. era una simbología, era una metáfora, pero tenemos que tener pendiente que dentro de la Biblia viene de biblioteca, es un Ujú. compendio de diferentes libros. Y en este libro
de libros, tenemos entonces narraciones históricas, poesía, profecía, cartas, literaturas apocalípticas, sabiduría, etc. Entonces tenemos que entender qué estamos leyendo. Bien, entonces reconocer esto nos evita interpretaciones absurdas. Un principio sano es leer en sentido natural, asumir el significado más sencillo y llano, a menos que haya razones claras para entenderlo de forma figurativa. Si dice que AKA, había 7 ovejas en un sitio, el número 7 de ovejas en ese momento no es porque Dios quería que fuera 7, porque el 7 es el número perfecto. No era que nada más habían 7. Dios mío. eso es así. AKA, el ejemplo que tú acabaste de dar ahora sobre la puerta. Básicamente, Jesús no era una puerta, simple y llanamente quería dejar saber de que Él es el acceso al Padre. Era un sentido figurativo, un lenguaje figurativo. El último y más importante para mí, Junior, el más sencillo de aplicar, porque tú no necesitas comentario bíblico, tú no necesitas, no es difícil. Con la misma Biblia tú lo haces. Junior, hay que aprender a interpretar la Biblia con la Biblia. Wow. Mío. Hay algo que se llama la unidad de la escritura. Para ponérselo en términos simples, si hay un texto que habla de un término, vamos a decir en este caso, no temas, por decirte algo, ¿verdad? Tú debes, en vez de tú asumir que un no tema significa algo específico ahí, o tú tienes alguna confusión de qué significa no temas en ese contexto, entonces tú debes de buscar otros sitios en la Biblia donde utiliza el mismo término y ver cómo se utilizó ese término en esos contextos también y ver cómo lo quisieron usar. Es que la gente no tiene eso, mano. La gente no tiene eso. La gente quiere que lo engañen. La gente quiere que lo manipulen. La gente no quiere leer. Loco, yo escuché una predicadora que me voy a reservar su nombre. Tenemos que, ya está largo el video, pero tenemos que reservar su nombre. Que dijo que en la pesca milagrosa, ellos capturaron 153 peces. La primera vez que yo escucho, ella tiene un nivel de revelación que ella sabe hasta cuántos peces exactamente habían en la red. Ay, Dios mío, mano. Lo que eran 153 peces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿Qué significa eso? porque hay 153 especies específicas de peces. Y todas esas 53 especies específicas se encontraban. Estaban incluidas y tú cabes en esa red porque Loco, todos los no, tipos de es que tú peces. no, tú no estás entendiendo. Esas 153 especies de pescados estaban Estaban todas ahí. reunidas dentro Esa red. de ese pedazo de mar. ¿Verdad? Sí, esperando ser Y- recogida por el Sí, maestro. sí, entendiendo de que cada especie tiene su hábito especial. No, Exacto. yo aquí usando mi sentido común, ¿verdad? No, lo más interesante es que hay más de 3,000 especies documentadas. O sea que ni siquiera googleó bien el asunto de los peces. No, Google. Es Porque que por lo Google menos googlealo bien. Google hubiese ayudado de que hay. Googlealo bien, mi amor. Qué cura, Bien. mano. Entonces, esas son las locuras que estamos viendo por no utilizar herramientas básicas como esta de interpretación bíblica que se llama hermenéutica, una hermenéutica saludable, loco. Entonces, en conclusión, Junior, En si conclusión, quieres, no te lleves de los códigos. Los códigos te están llevando al infierno, mi amor. Los códigos te están llevando a practicar brujería. Los códigos están diciendo que si tú oras debajo de la lluvia, o si tú encuentras tu propio elemento, tú te puedes convertir en el nuevo apóstol Avatar. No te llevo de los códigos. Dios escribió la palabra, la dejó clara. Y lo más interesante de la Biblia, Junior, ¿tú sabes qué es lo más interesante de la Biblia? Que la Biblia dice lo que tú necesitas saber, entender y no lo que tú quieres. Porque el problema está que hoy queremos que la Biblia diga lo que yo quiero. Y Dios escribió hoy la Biblia lo que yo necesito. ¿Entiende la diferencia? brother, No está la Biblia porque no era relevante para Dios. Si no está, no era relevante. Dejemos de forzar la Biblia a es tan real que nos está diciendo. que el versículo cuando hablamos de que nosotros no hagamos dioses, pensamos que solamente cuando tú haces figuras externas, pero cuando tú haces el primer Dios, ¿tú sabes a dónde que tú lo haces, el primer Dios? Que adentro. ¿Qué tú dices? Y nosotros hemos usado esta frase anteriormente, no, mi Dios, El mío. el mío. Porque cuando a mí Dios me habla, no me haga lo que vamos a hablar 4 horas más. Señores, Loco,
Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Esto fue Coino. Suscríbanse, den like, comenten y utilicen estas 3 herramientas. Le vamos a dejar, estamos desarrollando recursos, le vamos a dejar el link en la descripción. Así es. Importantísimo para que usted aprenda a interpretar la Biblia correctamente. Vaya a dar ese link y decale, cómprese Déjame ese PDF. orar de un momento a otro ya para no seguir con esto. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Que esta palabra que fue dada, Señor, que tú aclares las mentes, Señor, de que tú lleves este mensaje a los corazones que tienen que escuchar estos, a los oídos que tienen que escuchar esto, Padre Celestial, para que sus ojos sean abiertos y sus oídos, Señor, sean limpiados, para que ellos puedan verdaderamente escuchar tu palabra y pon en ellos el deseo, el anhelo de escudriñar tu palabra, Señor, de la manera correcta. Amén y amén. Amén. Nos vemos. Nos vemos.